Entonces, encuentros con Jesús. Este es el tercer encuentro, ¿cierto? De la cuarta sesión. Y en este encuentro veremos el caso de Pilato, el encuentro con Jesús y por qué este epíteto de el cobarde. Entonces, para resumir un poco algo, lo más importante de Pilato, vamos a Mateo 27, capítulo 27, versículo 22, que vemos que nos dice: entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. Juan 19:16 nos dice: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. A lo largo y ancho del mundo y a través de muchos años, Pilato siempre será recordado como ese funcionario que firmó y pues condenó a muerte a Jesucristo. Aquel que, cediendo a la presión de una multitud de judíos, pero que esta multitud de judíos no era específicamente ese solo pueblo, sino que todos nosotros espiritualmente estamos representados en esta multitud que pedía a gritos la muerte de Jesús. Y a través de las otras charlas, a través de las otras sesiones, vimos cómo durante este evento Jesús tuvo encuentros con otras personas. Pues bueno, aquí nos estamos encontrando con la persona que se encargó de firmar la sentencia de muerte de Cristo. Y aquella persona que a través de los años será recordado como el cobarde que le negó a Jesús, siendo inocente, un juicio justo. Pero juicio justo que, si todos nos ponemos a pensar a través de todos estos años, millones de personas a través del tiempo, entonces también le han seguido negando a Jesús. En Juan 18, del 28 al 32, leemos lo siguiente: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. En otras versiones dice el pretorio. Sus acusadores no entraron porque, de haberlo hecho, se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua, ¿cierto? Pero acusar a una inocente de muerte, acusar a una inocente de un crimen y pedir su muerte no era contaminante, ¿cierto? Qué ironía. Por eso Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo, de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Lo que vemos en este pasaje es que Pilato, como gobernador romano de la región, claro, estaba enterado de todo lo que sucedía, pero entonces él no quería como inmiscuirse en ese asunto, no quería como meterse en un asunto de unos judíos, personas ignorantes, crédulas, con problemas religiosos, que a él no tenían nada que ver con él, no le interesaban a él, y quería deshacerse del problema así nomás, de un solo manotazo, pero no pudo. La multitud, enardecida pidiendo la muerte de Jesús, lo puso contra la espada en la pared. Y entonces tuvo este Pilato que pues, empezar a consultar, a averiguar cuál era la situación con este Jesús. Y vemos en Juan 18, del 33 al 35, lo siguiente: entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Ya pues con la presión de la multitud no hubo más que hacer. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Y yo creo que esa pregunta también nos la está haciendo a todos los que estamos en esta charla. ¿Estamos aquí averiguando por Jesús por nuestra propia cuenta o porque otros nos hablaron de él? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Le tocó indagar entonces qué era lo que pasaba con Jesús. Le tocó encontrarse con él. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo todos esta noche. Usted, amigo, amiga, allá en su casa, la comodidad de su casa, conectado con este video, escuchando esto. También la pregunta es: ¿qué vas a hacer con Jesús? Pilato en su momento tuvo que tomar una decisión y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Tuvo un encuentro con él y tuvo que tomar una decisión con él. Vemos que Pilato, dentro de esa posibilidad
de las afirmaciones de Jesús, es decir, lo que Jesús decía. En Juan 19, del 7 al 8, leemos lo siguiente: los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. ¿Por qué tuvo miedo? Porque sabía que ese encuentro con Jesús no iba a dejar su vida intacta. Eso era lo que temía. En Juan 19, del 1 al 6, leemos: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Entonces vemos que este obstinado y históricamente conocido como un hombre también insensible, funcionario romano, encontraba lo que era evidente para todo el mundo, pero que la gente no quería ver, ¿cierto? Ofendidos por lo que Jesús decía, temerosos por lo que Jesús decía, y era que Jesús era inocente, que en él no había ninguna culpa. Y si nosotros nos comparamos con Jesús y todo lo que él representa, nos tendremos que hacer dos preguntas y ser muy honestos para responderlas. ¿Quién de nosotros puede compararse al Hijo de Dios a este Jesús? ¿Y quién de nosotros puede decir que no tiene culpa alguna? A veces nosotros nos creemos muy buenas personas, muy buenos ciudadanos, muy buenos funcionarios, muy buenos empleados, muy buenas personas en familia. Nunca nos metemos en ningún problema. Pero si vamos a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, podemos decir sinceramente que ninguno de nosotros tiene alguna culpa. Pues Jesús sí lo podía decir. Y el mismo Pilato, al verlo ahí al lado de él, compararse con él, también tenía que pensar lo mismo, que este Jesús no tenía culpa, que este Jesús era inocente. Vemos en Juan, capítulo 19, versículos del 9 al 11, lo siguiente. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? ¡Qué error el de Pilato! Pilato está equivocado y Jesús le hizo caer en cuenta de su error. Jesús le dijo entonces: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es quien tiene mayor pecado. Entonces aquí vemos que, pues claro, Pilato ve la multitud, lo interroga, entonces lo manda a azotar y sale burlado, humillado, golpeado, torturado. Y tiene apenas una persona, si acaso reconocible, ahí al lado, y lo que le dice es que él tiene poder para ponerlo en libertad o para crucificarlo, como quien dice: su vida depende de mí. Pero Pilato estaba muy equivocado. Pilato está equivocado porque Jesús estaba en control. Y de pronto usted, amiga, amigo, de pronto usted piensa lo mismo, que de pronto este Jesús no es más que una figura histórica, si acaso, nada más que un elemento y un mito que se ha contado durante años y años. Un mito donde el hombre en su naturaleza necesita salvación, el hombre donde en su naturaleza necesita reconciliarse con su Dios, y que este Jesús, ¿cierto? Este Jesús entonces es el camino a ese Dios, el camino a esa salvación del pecado. Pero usted puede decir: tal vez no hay pecado, tal vez hace parte de ese mito que se ha contado por muchos años. Querida amiga y amigo, así como Pilato, usted está equivocado. Y Jesús no es un simple hombre. Y Jesús no es simplemente una pieza de un rompecabezas mitológico que se ha contado durante muchos años. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16 nos dice lo siguiente. Cristo, está hablando de este Jesús, el Mesías, el Salvador, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de él Dios creó todo lo que existe.
en los lugares celestiales y en la tierra. ¿A qué se está refiriendo con esto? Y que hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, es decir, todo lo que es material y todo lo que es espiritual. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Además de eso, la palabra nos enseña que Él vendrá nuevamente y vendrá con una posición, vendrá con un papel totalmente diferente al que la humanidad alguna vez lo vio cuando se materializó, volviéndose hombre. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, está diciendo el apóstol Pablo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Ahí está la clave del error de Pilato. Él creía que estaba para juzgar a Jesús y la humanidad se ha equivocado de la misma manera. Hemos pensado que nosotros estamos para juzgar a Jesús, para juzgar su palabra, para juzgar la revelación de Dios, pero es mentira, es un error, todo lo contrario. Lo que nos muestra la palabra es que Jesús, en su divinidad, en toda su autoridad y por su acto de amor, tiene todo el derecho de juzgarnos a todos en algún día, cuando establezca su reino. Entonces se plantea para Pilato y también para usted una gran pregunta. Usted también debe decidir. Y entonces se plantea una gran cuestión. ¿Qué va a hacer con Jesús? Como Pilato, tal vez usted tema la invasión de Jesús a su vida privada, ¿cierto? A su vida familiar, incluso a su universo personal, ¿cierto? Eso que somos cada uno de nosotros, que nos hace tan particulares, tan diferentes, tan especiales. En Mateo 27, 19, vemos que la palabra nos enseña lo siguiente. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba deliberando, tratando de quitarse ese problema encima, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una gran pesadilla terrible con respecto a él. Lo que le estaba diciendo aquí su esposa es que estaba angustiada, desesperada, por la posibilidad de que su esposo, Pilato, tomara una decisión equivocada respecto a Jesús. Vemos que él temía la invasión de Jesús a su vida privada, pero eso ya había sucedido. Amiga y amigo, hoy, mientras usted está viendo y escuchando esto, también está sucediendo. Ya Jesús está afectando su vida. Pero también y sobre todo a Pilato lo que más le preocupaba, lo que más temía era la invasión de Jesús a su vida pública, a su vida profesional, ¿cierto? Como gobernador romano, como político. También sus relaciones sociales, ¿cierto? Su vida social y también su imagen. Eso era lo que estaba en riesgo. Pero vamos a ver entonces en Juan capítulo 19, versículo 12. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Recordemos que Pilato era un gobernador romano. El César es el título que recibía el emperador romano, es decir, su jefe inmediato, el dueño de todo, mejor dicho. Entonces lo que le está diciendo aquí el pueblo es: si usted deja en libre a Jesús, usted lo que es un traidor. Entonces vemos que Pilato se enfrentó a un riesgo tremendo para su carrera. O le daba la razón a Jesús diciendo que él era inocente y que en él estaba la verdad, o estaba con la multitud, para no entrar entonces a ser rechazado, a entrar en enemistad con todo el mundo y en descrédito con el César. Él no quería rechazarlo, se nota porque él varias veces como que intentó liberarlo, ¿cierto? Qué bien por él, qué bien por Pilato, pero tampoco quería aceptarlo. Y ahí es donde estuvo su mayor error. ¿Y usted?
También tiene miedo de tomar una decisión sobre Jesús porque sabe que va a cambiar su vida familiar, su vida personal, su vida con sus amigos, su vida en su trabajo, su vida en todas partes. Ese es su mayor temor. Porque sí, Jesús va a cambiar toda su vida. Y hoy, desde esta noche, le puedo asegurar que ya su vida está siendo afectada por él. Sea que lo acepte o que lo rechace, su vida desde hoy ya no va a ser la misma. Pilato combatió las afirmaciones de Jesús. Y la verdad es que usted tampoco puede posponer su decisión sobre Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer con Jesús? Vemos lo que intentó Pilato en Lucas capítulo 23, versículos 6 al 7, y también en el 11 leemos lo siguiente. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Mejor dicho, iba a poder evitar el problema, se lo mandó a Herodes, que Herodes decida. Pero entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Era simplemente inevitable, no importaba qué tanto intentara evitar el problema, qué tanto evitara tomar una decisión, la cuestión siempre regresaba y Pilato debía tomar una decisión. ¿Y usted? ¿Está tratando de evitar el problema y de tomar una decisión? Pues querido amigo, querida amiga, no se puede evitar, es inevitable. La palabra en Juan capítulo 18, versículo 35 nos muestra lo siguiente. Pilato decía, ¿acaso yo soy judío?, replicó Pilato cuando estaba interrogando a Jesús. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Lo que vemos es que él trata de ignorar el tema. Él dijo, yo no tengo nada que ver con esto, yo no soy judío, ese problema no es conmigo. Yo simplemente veo que usted lo trajeron. Entonces cuénteme usted qué es lo que pasa acá. Pero el problema es que Pilato no iba a poder ignorarlo así nomás. Que no era simplemente un problema de judíos, no era un problema de una cuestión religiosa, ¿cierto? Dirán, yo no tengo nada que ver con esto, yo no quiero convertirme, a mí no me interesa que me conviertan a ninguna religión, pero no se trata de eso. No es un mero tema religioso, no es un mero tema de gente ignorante y crédula, que les gusta estar hablando de cosas que a usted no le importan. Eso era lo que pasó con Pilato. Trató de ignorar el tema, pero resultó ser el problema más importante de su vida. Y también lo es de la suya. En Juan 18, 33, 35, 37, 38 y en el capítulo 19, versículo 10, leemos lo siguiente. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Vamos a ver todas las preguntas que hizo en esos versículos específicamente. ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. ¿Qué has hecho? Lo acabamos de leer. Más adelante le pregunta, ¿entonces eres un rey? En el 38 al final, con frustración le dice, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato. Y en el 19:10, entonces dice, ¿por qué no me hablas? Al final lo que recibió fue un silencio que terminó desgarrando el alma de Pilato y que desembocaría en su decisión también. ¿Qué fue lo que trató de hacer esta vez Pilato? Primero trató de evitarlo, trató de ignorarlo, esta vez trató de discutir el tema y debatir con Jesús. Cuando al final recibe ese silencio, también recibió una respuesta. En realidad no había nada que discutir. Estaría con la multitud, escogería a Jesús, esa sería la decisión, nada más sencillo. No había nada más que hacer, tenía que tomar una decisión. ¿Y usted? ¿Con quién decide estar? Esa decisión también la tiene usted. Tal vez quiera preguntar mucho, debatir mucho, pero la verdad, la simple, sencilla y gran verdad es que hay que decidir. En Lucas capítulo 23, versículos del 14 al 16, leemos lo siguiente. Y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta.
Detenidamente lo he examinado y al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. ¿Qué fue lo que intentó Pilato acá? Trató de desviar el tema. Dijo, lo azoto, lo suelto y ya resolvimos el tema. No hablemos más. Pero vemos que la multitud no fue satisfecha por esto. Y en Juan capítulo 18, en la segunda parte del versículo 38 al versículo 40, leemos lo siguiente. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Entonces dijo, bueno, ya si azotarlo y soltarlo no los convence, entonces hagamos una cosa. Ustedes constantemente cada año me piden que libere a alguien. Entonces, ¿qué tal si les libero a este? Pero ellos contestaron a gritos. No, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Recordemos que a Cristo le estaban acusando de ser un criminal, de encabezar una revuelta contra las autoridades. Bueno, Barrabás sí lo hizo. Y la multitud aún así escogió a Barrabás. Y esta fue la otra forma en que Pilato trató de desviar el tema. Ponerles a otro. Y que el tema quedara así. Que ellos decidan. Eso es lo que hemos visto en estos dos últimos pasajes. Pero el mundo no estará satisfecho hasta que usted rechace a Jesús. Y Jesús no estará satisfecho hasta que usted lo acepte. Y entonces Él sea el Señor de su vida. En Mateo 27-24 entonces vemos finalmente una de las resoluciones más famosas de Pilato y una de las más desafortunadas también. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Con este acto de lavarse las manos delante de la multitud, es lo que está diciendo es que él no tenía nada que ver con ese tema y que lo que pasara ahí era culpa de ellos, no de él. Trató de deshacerse del tema, eso fue lo que hizo. No es mi culpa, se dijo. Pero la verdad es que nada puede lavar la sangre de Jesús de las manos de la persona que lo rechaza. Pilato lo intentó. Al final tuvo que tomar una decisión, tuvo que enfrentar las afirmaciones de Jesús. Y vemos en Juan capítulo 19, versículo 16, cuál fue la decisión de Pilato. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. ¿Y usted qué decisión va a tomar? ¿Le dará la espalda y se lavará las manos? ¿O tomará la decisión correcta? ¿Se decidirá por Jesús para que Él sea el Señor de su vida? Amigo, usted decide. Pilato tuvo su oportunidad. Pilato se encontró con Jesús. Se dio cuenta de que Jesús era inocente, que no había culpa en él. Claro, decidirse por Jesús era un riesgo muy grande. Lo implicaba todo, sí. Decidirse por Jesús lo implica todo. Al final no terminó siendo amigo de nadie. Tomó su decisión, presionado por el mundo, presionado por querer conservar su posición. Le dio miedo y tomó la cobarde decisión de no darle un justo juicio a Jesús, de haberse decidido por él, de haberlo escogido. Entonces, ¿cuál va a ser su decisión? ¿Será la misma de Pilato? ¿O va a ser una distinta? Todo lo contrario. Y Jesús va a ser el Señor de su vida.